Hola gente, bienvenidos a una nueva emisión, un nuevo episodio del podcast La Economía P2P, el podcast donde hablamos de la adopción en el mundo real, como sería la economía en un mundo completamente libre, en el cual se utiliza el dinero en efectivo digital como medio diario, y cuáles serían las consecuencias que tendrían para las personas, para todos los agentes de la economía. Y también tratamos temas como el que nos trae hoy, que bueno, ya vamos a estar dando más detalles. Acá estoy acompañado por mi gran amigo Ian. Hola Leo, ¿todo bien? Todo excelente. Y sí, exactamente. Entender cómo puede llegar a ser el mundo sin hacer futurismo. Cómo puede venir una tendencia, cuáles pueden ser las reacciones en puntos en específicos en una economía P2P basada en BCH. Y para eso tenemos que entender BCH un poquito más técnico. Por eso este capítulo habla un poco más sobre escalabilidad general y un poco más técnico, pero sin perder el tecnicismo, lo más simplificado posible y bajado a tierra sobre todo. Totalmente. Entonces, si les parece bien, empezamos con el tema de hoy. La idea de hoy es tratar un poco acerca de lo que es básicamente la escalabilidad en Bitcoin Cash. Es decir, una de las cosas que nos tiene que importar a la hora de hacer una decisión sobre qué proyecto apoyar, en el caso de, por ejemplo, una criptomoneda para que se utilice a nivel global, cuáles son las posibilidades que tiene esa criptomoneda, ese proyecto, esa tecnología de ser utilizada por la mayor cantidad de usuarios posible. Si estamos hablando de una economía completamente P2P y la cual nosotros esperamos que Bitcoin Cash sea la base monetaria, bueno, deberíamos plantearnos cuál es la escalabilidad, cuál es el modelo de escalabilidad que tiene Bitcoin Cash, cómo puede funcionar y ejemplos concretos o respuestas por ahí a las críticas más conocidas, ¿no? Que son esto de, por ejemplo, para adelantar un poco el tema de hoy, ¿qué pasa con la blockchain? ¿Quién va a guardar tantas transacciones y cómo vamos a hacer en el caso de que los bloques lleguen a pesar más de, 10 terabytes cada uno? Por decir así algo como muy, muy loco. Sí, exactamente. Y para entender esto tenemos que ir un poquito más a la base, si se quiere, que es entender cómo funciona el modelo de Bitcoin Cash, que es el original de Bitcoin, o sea, UTXO, y diferenciarlo con, por ejemplo, el modelo de Ethereum o el modelo de Smart BCH, que es el modelo de cuenta. En términos generales, el modelo de cuenta, digamos que lo que se guarda es el historial o el balance de cada cuenta en sí y no el de cada moneda como en UTXO. Claro, totalmente. Lo que podríamos decir es que podríamos hacer esta comparación como para entender a qué nos referimos con UTXO o modelo de cuenta. UTXO significa Unspent Transaction Output. ¿Qué significa esto? Básicamente es moneda no gastada o salida de transacción no gastada. ¿Por qué es esto? Bueno, porque si nosotros agarramos un día un explorador de bloques, vamos a cualquier transacción que nosotros o cualquiera haya hecho, vamos a ver que la transacción se divide en dos columnas. Es básicamente como una especie de libro contable en el cual tenemos el debe y el haber, o en este caso, entradas y salidas. Las salidas son en este caso lo que nos importan porque son las monedas que están en las billeteras de los usuarios, que por ahí después aparece representado como un balance numérico y demás, pero lo que deberíamos entender es que una billetera es una colección de balances, de distintos, no de balances, sino de distintas monedas que están almacenadas en la cadena de bloques. Entonces, por un lado tenemos las entradas, que serían como las monedas que se gastan. Cuando yo voy a pagar, por ejemplo, un kiosco y pago con 100 pesos, algo que vale 50, voy a tener que yo pago 50, del otro lado el comerciante recibe 50 pesos y él me devuelve a mí 50 pesos. Sería algo muy similar en el caso de, por ejemplo, Bitcoin Cash. Supongamos que yo pago algo que sale un Bitcoin Cash y lo pago con una moneda que equivale a 2 Bitcoin Cash. Lo importante acá es que esta moneda puede tener cualquier denominación porque obviamente en ese sentido la tecnología es flexible. Entonces, supongamos que yo pago eso que vale un Bitcoin Cash con una moneda de 2 Bitcoin Cash, entonces la transacción va a figurar como yo pago 2 BCH a una persona con 2 BCH y una dirección que es la de retorno de cambio, que también vale por un BCH, que eso vuelve a mi billetera. Exactamente. Entonces, siempre se gastan esas monedas de forma completa. Sí, inclusive esto capaz para visualizarlo, porque sí que es complicado hacer que esto se entienda siendo solamente audio.
Con gráficos es más simple. Pero capaz imaginarlo como literalmente un billete. O sea, vos en tu billetera no tenés... digamos, vos no podés fraccionar tus billetes. Vos tenés billetes de diferentes denominaciones. Por ejemplo, de 100 pesos. Vos cuando pagás, si tenés que pagar algo de 80, te devuelven 20. Pero te lo pueden devolver en... O sea, en este caso, si no me equivoco, los vueltos siempre son en la cantidad justa. O sea, no te pueden devolver 2 billetes de 10, sino que tienes que ser un billete de 20. Entonces ahora vos tenés un billete de 20 para pagar. Capaz y visualizarlo como billetes en el que el cambio siempre es en el billete del tamaño que vos necesitas. Exactamente. Puede ser sencillo, porque vos no es que en tu billetera, si vos tenías 200 pesos, pagaste 100 y te devolvieron 20, vos tenés 120, pero en realidad vos tenés un billete de 100 y un billete de 20. Exactamente. Que conforma 120. Si es que en un principio tenías 2 billetes de 100. Totalmente. O inclusive podríamos tomar, siguiendo esa analogía, otro ejemplo también que por ahí sirve para entender, que sería como si yo en la billetera tengo un billete de 200 pesos y pago algo que vale 100, yo puedo destruir ese billete de 200 pesos y crear 2 billetes de 100. Uno se lo doy al comerciante y el otro me lo quedo yo. Y si tengo varios billetes de 50 pesos y necesito pagar algo de 100, puedo destruir esos billetes de 50 pesos y crear uno de 100 que iría todo para el comerciante. Así que en ese caso, digamos, es completamente flexible. Yo puedo tener una cantidad n de inputs o de entradas en la transacción y una cantidad m diferente de salidas. Es decir, en esto obviamente no es algo que el usuario o alguien tenga que estar preocupándose constantemente, pero sí está bueno como para poder entender cuál es una de las principales diferencias con respecto a Ethereum. Entonces, si obviamente quedan dudas con respecto a esto y sería entendible porque por ahí es difícil visualizarlo, sí hay buenos materiales en línea como para poder ir y consultarlo, que también lo muestran con imágenes y demás. Pero bueno, la idea está en entender que Bitcoin funciona con un modelo de monedas no gastadas o de UTXO, que es distinto a un modelo de cuentas. Exactamente. Entonces, cuando alguien nos manda dinero a una dirección, no nos está haciendo una modificación en el balance, sino que lo que está haciendo es básicamente crear nuevas monedas a partir de monedas antiguas que nosotros podemos gastar solamente. Es eso. Exactamente. Y en el modelo de cuenta, si yo tengo 200 pesos, te mando 100, simplemente se guarda que yo tengo ahora 100 pesos menos y vos tenés... O sea, yo tengo 100 pesos y vos tenés 100 pesos. A diferencia del modelo UTXO, en el que hay cambio, en el modelo de cuenta no hay cambio. O sea, vos siempre pagas exactamente lo que necesitabas pagar, más el fee, bla, bla. Pero vos pagas exactamente, no hay un cambio. Porque no son monedas distintas, sino que es como el balance, como el foco está en el balance y en la cuenta, no está en la moneda, entonces no hay cambio. Es como cuando te hago una transferencia bancaria y te llega exactamente, bueno, no me devolvés lo que sobra, simplemente te llega lo que te tiene que llegar, digamos. Totalmente. Entonces, básicamente lo que se hace es la distinción entre lo que es el modelo de UTXO y el modelo de cuenta. Bueno, creo que ya con esto podríamos pasar al siguiente tema, porque la gente se estará preguntando qué tiene que ver esto con escalabilidad. Y la realidad es que tiene que ver bastante. Si nosotros hacemos un poco de historia, siempre es algo esto que se planteó como, bueno, ¿qué pasa el día de mañana si tenemos decenas de millones de transacciones por día, ¿no? O incluso si queremos hacer miles o decenas de miles de transacciones por segundo? ¿Cómo hacer la red para guardar toda esta información? Y recordemos que cada transacción es un conjunto de entradas y salidas. Es decir, estamos hablando de mucha información que obviamente tiene que ser procesada, validada y después almacenada por los mineros, quienes son los que completan la cadena de bloques con las nuevas transacciones y que son los que van a ir escribiendo ese historial de transacciones. Entonces, para hacer un poco de revisión histórica, lo que podríamos recordar fue lo que dijo el propio Satoshi con respecto a esto. Y es muy gracioso porque él, la primera vez que habla, menciona específicamente, obviamente él hace el anuncio del proyecto, creo que pone un enlace ya al white paper que había creado, y esto lo hace en una lista de correos de criptografía, básicamente gente especializada en este tipo de temas. Y una persona que leyó, fue el primero que le respondió sobre estos temas aparentemente, y Satoshi, la segunda vez que escribe para responderle a esta persona,
esta persona le había dicho qué pasa el día de mañana con el ancho de banda o con el espacio de almacenamiento. Y Satoshi responde con lo que ya había dicho en el white paper, que es básicamente que hay mucha información en la cadena de bloques, pero hay información que puede ser sencillamente descartada sin un percance. Y además el tema de la cadena de bloques es completamente escalable porque puede ser muy eficiente. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un servicio de internet decente, se pueden descargar varios gigabytes de información de transacciones en pocos segundos, y además el poder de cómputo de los mineros puede ir creciendo para validar fácilmente todas esas transacciones. Entonces no es algo que nos debería preocupar, pero si les parece bien vamos a pasar, o si te parece bien, Ian, pasamos directamente a cuáles son esos mecanismos de control que tienen los mineros para poder hacer esta validación incluso con información faltante. Sí, exactamente. Lo importante acá es entender qué es lo necesario, qué es lo que necesita el minero y qué es lo que no necesita el minero, realmente. Y para eso es importante entender qué es de la información del bloque lo que el minero necesita para poder, digamos, validar un bloque. O sea, descubrir el bloque y ganar los Bitcoin como recompensa. Bueno, entonces podríamos hacer como una especie de radiografía, ya que hicimos una radiografía de las transacciones, que sería la primera la base sobre la cual se construye Bitcoin. Los bloques realmente son simplemente conjuntos de transacciones. ¿Y qué incluyen estos bloques? Incluyen información sobre las transacciones incluidas. Entonces, los bloques se componen por el header o el encabezado del bloque, que ya vamos a decir más o menos qué es lo que tiene. O sea, tiene muchas cosas, pero hay una que es fundamental. Y después el resto de la información, que serían las transacciones, que es lo que más espacio ocupa. El header o el encabezado de un bloque tiene un tamaño fijo de 80 bytes. 80 bytes son 80 caracteres, o sea, 80 veces la letra A escribiéndola en un procesador de texto, básicamente. Bueno, con eso ya tenemos la información suficiente para ver si lo que está en el bloque, es decir, las transacciones, son correctas o no. ¿Por qué? Porque dentro de esos 80 bytes se incluye algo que es fundamental, que es el hash del árbol de Merkle, o el hash de la raíz del árbol de Merkle, de todas las transacciones que están incluidas. Y obviamente vale aclarar y vale explicar en este momento qué es un árbol de Merkle y por qué es importante que eso esté. Si bien esto es un poco técnico, la idea es tratar de sintetizarlo y hacerlo lo más simple posible. Así que vamos a hacer un ejemplo con un bloque que tiene 4 transacciones. Cada transacción tiene lo que se conoce como un ID de transacción o el identificador de la transacción. Es básicamente un código alfanumérico que representa única y específicamente esa transacción. La característica que tiene es que nosotros podemos obtener siempre ese código a partir de la transacción, pero no podemos obtener la transacción a partir del código. Por lo tanto, una vez que nosotros obtenemos el ID de la transacción, si descartamos la información de la transacción, no vamos a poder reconstruirla. Pero sí vamos a poder validar con ese ID que esa transacción es la que dice ser. Eso básicamente se obtiene con una función criptográfica que se llama hash, que esa es la propiedad que tiene, que se puede hacer siempre para un solo lado y siempre da lo mismo si se le mete la misma información. Entonces, el ID de la transacción es el hash de la transacción. Y el árbol de Merkle se construye de la siguiente manera. Supongamos que nosotros tenemos la transacción 1, la transacción 2, la transacción 3 y la transacción 4. Nosotros de cada una de esas transacciones sacamos el hash o el ID. Y después sacamos el hash de la transacción 1 más la transacción 2. Y después sacamos el hash de la transacción 3 más la transacción 4. Y después sacamos el hash combinado de la 1 y 2 y de la 3 y 4. Y ese es el árbol de Merkle, es la raíz del árbol de Merkle, ese hash. Y eso es lo que se incluye en el header. ¿Y para qué sirve esto y por qué esto es importante? Porque supongamos que nosotros no tenemos un nodo completo, es decir, no descargamos absolutamente todas las transacciones de la cadena de bloque. Bueno, gracias a esta tecnología lo que podemos hacer es básicamente validar que nuestra transacción fue incluida en un bloque sin descargarlo por completo y sin la necesidad de después almacenar toda esa información. Obviamente esto es un poco técnico, en el white paper ya está explicado cómo funciona en la sección número 7 y obviamente sería bueno por ahí
darle una leída o pegarle una repasada. No es muy difícil de entender, realmente es un mecanismo bastante simple y bastante ingenioso porque nos permite después, en el caso de que lo necesitemos, ahorrar información. ¿Querías agregar algo, Ian? Sí, totalmente. Inclusive, como para que se tenga una idea, si uno simplemente, supongamos que yo escribo hola y lo hasheo con SHA-256, que es lo que usa Bitcoin Cash. Si yo pongo hola espacio, es un hash totalmente distinto. O sea, no hay forma de que yo pueda ponerle un contenido y salga un hash. O sea, nunca puede salir un hash igual de dos cosas distintas. O sea, yo te pongo hola y un espacio, nunca te va a salir lo mismo que si yo pongo hola. O sea, solamente si pones sola, te va a salir el mismo hash que si pones sola. No puede haber de otra forma. Por eso uno puede simplemente mirar el árbol de Merkle, que es, digamos, de todas las transacciones, lo hasheado se hashea, digamos, para arriba. Entonces vos, digamos que con esto no hay forma de mentir. Yo simplemente, o sea, si alguien me pasa un contenido y yo lo hasheo y no me da lo mismo que el árbol de Merkle que yo tengo, me está mintiendo. O sea, me está pasando contenido falso. Porque si yo lo tendría que hashear y me tendría que dar exactamente igual que lo que tengo. Claro, entonces pongamos un ejemplo para que sea más claro. Supongamos que alguien me dice, esta transacción está incluida en tal bloque, pero es un bloque que fue hace mucho y supongamos que yo no tengo un nodo completo, entonces no tengo todo el historial de transacciones. Lo que puedo hacer para verificar que esa transacción efectivamente fue incluida es básicamente pedirle a un nodo que me pase a un nodo, o sea, no tiene por qué ser mi nodo, puede ser cualquier nodo. Y esto no es delegar la confianza en un tercero, ahora lo voy a explicar por qué. Puedo pedirle a un nodo que me pase el árbol de Merkle de ese bloque entero. Entonces yo ubico el hash y empiezo a hacer el hash para arriba. Si me da lo mismo que tengo en la raíz, o sea, si el hash final, el hash de Merkle, me da igual, quiere decir que efectivamente esa transacción está incluida. Si el hash no me da igual, quiere decir que esa transacción no está incluida, entonces yo no puedo confiar en ella. Esto está explicado también en el white paper, en la sección de SPV o verificación simplificada de pagos, que es básicamente lo que utilizan las billeteras Lite. ¿Qué hacen las billeteras Lite o las billeteras que solamente validan los pagos de esta manera? Descargan el encabezado de los bloques, de absolutamente todos los bloques, es decir, tienen todos los encabezados desde el bloque Génesis hasta el bloque actual. ¿Y por qué esto es seguro? Porque como ya dijimos, en el árbol de Merkle, en la raíz que se incluye en el header, está toda la información hasheada obviamente y comprimida y de la cual obviamente tampoco se puede derivar de todas las transacciones, pero además tenés la posibilidad de validar vos de manera local, sin confiar en un tercero, que una transacción efectivamente está incluida en ese bloque. Con lo cual no es necesario delegar la responsabilidad de validar a un tercero, sino que la validación de hecho se hace de manera local. ¿Y por qué se puede almacenar todo el historial de todos los encabezados? Porque básicamente, como dijimos antes, ese historial ocupa 80 bytes, que equivalen por año en promedio a 4,2 megabytes. Y esta es una cuenta que, dicho sea de paso, está en el white paper. Parece mentira, pero siempre decimos que está todo en el white paper y es verdad, porque la mayoría de las cosas, de las cuales la gente todavía sigue criticando, ya fueron respondidas en el documento original que escribió Satoshi Nakamoto. Entonces, sí, ya directamente, sí. No, quería decir que también hay que entender que dentro del encabezado, o sea, de la cabecera del bloque, también está el hash del bloque previo. Claro. O sea que, digamos que a vos te pueden pasar bloques desordenados y vos podés saber si están desordenados o no, porque tenés el previo, digamos. Entonces están todos conectados, por así decir. Claro, exactamente. Vos podrías siempre obtener o sea, suponiendo que está todo bien, digamos, si el árbol de Merkle está bien, vos podés comprobar que ese bloque corresponde a un bloque válido de la cadena de bloques, simplemente sabiendo que el bloque anterior es el que está en el hash del bloque actual y que después bloques subsiguientes tienen a ese bloque como un bloque previo. Es un poco confuso, pero básicamente la idea es, si vos como nodo que no tiene toda la historial de transacciones o como una billetera, o si simplemente en tu computadora tenés una billetera como por ejemplo Electron Cash o cualquier billetera del tipo Electrum, que son de verificación simplificada de pagos, vos podés estar seguro
de que un bloque fue aceptado por los mineros porque tenés muchos bloques encima de eso. Entonces, tenés una forma de verificar justamente los pagos. ¿Pasamos a lo siguiente? Sí, cómo no. Perfecto. Entonces, tocamos ya que fue un tema por ahí un poco más técnico, y no nos vamos de lo técnico porque ahora tenemos que hablar de justamente qué dice esta sección 7 del white paper y por qué es importante. Vamos al caso práctico. Hoy en día la verdad es que creo que la cadena de bloques de Bitcoin Cash está pesando algo de 225 gigabytes. Así que realmente no es demasiado difícil descargarlo. Sí, son muchos gigas, pero digamos una conexión medianamente buena o incluso hogareña podría descargarla en unas cuantas horas y no habría ningún problema, a la medida que se van haciendo la validación de todas las transacciones y se va reconstruyendo todo el historial de transacciones. Pero supongamos que la cadena de bloques empieza a pesar mucho. Bueno, el argumento típico es, si la cadena pesa mucho, se va a centralizar la red porque solamente unos pocos mineros van a poder tener acceso a todo el espacio de almacenamiento que se requiere para guardar todo el espacio, que se requiere para guardar todo el historial de transacciones. ¿Y por qué esto no es cierto? Porque justamente lo que nos dice la sección 7 es, no hace falta hacer eso. Los mineros no tienen por qué guardar información vieja. Los mineros pueden reclamar espacio en disco descartando información previa. ¿Y cómo es eso? Entonces, ¿no es que la cadena de bloques de Bitcoin, del protocolo, es un registro inmutable? Sí, exactamente. Lo que nos garantiza eso es la criptografía. Entonces, gracias a esa misma criptografía y gracias al ingenioso árbol de Merkle, Satoshi ya previó que la información de las transacciones que ya fueron gastadas se puede quitar, y como nosotros tenemos el árbol de Merkle y lo podemos validar con la raíz, podemos simplemente quitar transacciones viejas y tener lo que se conoce como un nodo podado. ¿Por qué? Porque es como un árbol que le van creciendo las ramas y a medida que esas ramas ya no se utilizan, se pueden ir cortando. Entonces, ¿qué se hace con eso? Se gana espacio en disco. Hoy en día, un nodo podado puede funcionar perfectamente y puede ser compatible con la red en tan solo unos pocos gigabytes, y obviamente a futuro esto también se puede incluso disminuir. Sí, exactamente. Digamos que lo único que necesitan tener los mineros, que son los únicos, digamos, nodos 100% nodos, porque tienen poder de cómputo, es la cabecera de todos los bloques, que son 80 bytes, o sea, 4.2 megabytes al año, no es nada. Y bueno, lo que sí tienen que mantener es completo, o sea, sin podar, es de las monedas no gastadas. Pero de las ya gastadas pueden eliminar y podar, digamos, y comprimir todo. La blockchain no tiene por qué ser sí o sí pesada. Puede ser bastante liviana inclusive, si se utiliza la poda, que no resta seguridad en ningún sentido. Exactamente, porque en definitiva no se necesita esa información para validar el historial de transacciones, no se necesita esa información para poder estar seguros de que el bloque fue válido y que fue aceptado por mineros, y nos permite como usuarios estar tranquilos y seguros de que la cadena de bloques puede crecer de forma prácticamente indeterminada. Y obviamente es un recurso que pueden utilizar los mineros el día de mañana en caso de que el espacio en disco empiece a ser costoso si la cadena de bloques así lo demandara. Entonces, ¿qué significa esto? Básicamente que Bitcoin, el protocolo tal cual fue diseñado por Satoshi Nakamoto y tal cual está explicado en el white paper, sí escala. Pero obviamente esto se contradice con la idea maximalista de BTC de que todo el mundo tiene que tener su nodo completo. Porque lógicamente ellos dicen, no, todo el mundo tiene que tener su nodo completo para poder validar todo el historial de transacciones, para tener más copias de la blockchain y así hacerlo más descentralizado, dicen. Entonces, como la blockchain es más descentralizada, a pesar de que solamente pocas personas pueden hacer transacciones, porque solamente se pueden hacer entre 3 y 7, 6, 7 transacciones por segundo, que obviamente para una red global no es absolutamente nada, básicamente con eso, digamos, pueden mantener esta idea de descentralización. Pero ¿por qué se ensañan estas personas, estos nodos hobbyistas, en mantener información que los mineros incluso no dudarían en descartar si el incentivo económico así se los pidiera? Es decir, si el espacio de almacenamiento les empezase a resultar costoso. Entonces, como vemos, obviamente esto es algo que es como querer tapar el sol con la mano, porque por un lado es defender
un modelo de Bitcoin que no escala para servir a más usuarios, a la vez que se está tratando de mantener información que los mineros no consideran necesaria, mientras que el modelo original de Bitcoin decía que Bitcoin puede escalar tanto como se desee, a la vez que las transacciones que ya fueron gastadas o las monedas que ya fueron gastadas pueden ser limpiadas para ahorrar espacio en disco. Exactamente, encima no es que estamos inventando nada, está en el white paper, o sea, está literalmente en el white paper, en la sección 7. Sí, esto está resuelto hace 13 años ya. Desde el día 1. Entonces, es como... A ver, yo realmente esto lo hemos debatido bastante, es una de las cosas que siempre se presentan. Bitcoin escala, si por ahí esto aparte es un poco técnica o no se entiende o es más confusa, no es difícil tratar de entenderlo, ir haciendo incluso diagramas con, sí, cómo sería, por ejemplo, eliminar transacciones. Si uno entiende la criptografía, si uno entiende la mecánica y el modelo de incentivos de Bitcoin, va a ver que es perfectamente posible tener nodos que sean suficientemente poderosos como para abastecer al mercado, me estoy refiriendo a los mineros, y a la vez tener una suficiente descentralización. E incluso, ¿por qué no? Si algún hobbyista quiere tener su nodo privado, puede tenerlo e incluso tenerlo podado, es decir, ahorrando espacio, a la vez que eso le permite, por ejemplo, no sé, consultar sus transacciones de una forma por ahí, si se quiere, un poco más privada. Más que eso no se obtiene. Entonces estas personas podrían tener sus nodos locales de forma podada, es decir, ahorrando espacio en disco, y quizás no sea tan caro como algunos pretenden hacerlo ver. Y entonces, ¿por qué dicen que el modelo de Bitcoin no escala? Bueno, evidentemente porque es la forma en la que ellos pueden justificar este error económico de pretender gestionar los recursos de otras personas, es decir, el espacio de almacenamiento, a la vez que ignoran los principios técnicos que indican cómo tiene que hacer Bitcoin para escalar y para ahorrar espacio en bloques. No sé si querías agregar algo con respecto a esto. No, si querés pasemos al próximo tema. Perfecto, entonces supongamos que tenemos entonces nuestros nodos podados, supongamos que la blockchain escala, tenemos decenas de terabytes de transacciones a la semana, o sea, ya, lo cual sería bastante, o sea, suponemos que ya con esto debería haber bastantes incentivos económicos como para mantener la red segura, y además muchos mineros se verían tentados a entrar al negocio por una cuestión de que lógicamente es un negocio lucrativo. Estamos hablando de muchas transacciones que pagan fees, entonces es un modelo rentable. Sí, también hay que entender que esto es algo dinámico, o sea, no es que de la noche para la mañana de repente van a aparecer bloques de teras. Es una cuestión dinámica y evolutiva, es como que crece orgánicamente. Claro, o sea, digamos, crece según la demanda de la red. Y está bueno esto porque solamente los nodos mineros que estén capacitados o que tengan la posibilidad de servir al mercado van a ser los más exitosos. Es decir, hay un incentivo de mercado que protege a Bitcoin en este caso, que protege al modelo de incentivos y que protege a la red. Porque obviamente los usuarios están interesados en que la red sea segura, entonces van a elegir utilizar una red que sea segura, pero que además sea barata y simple de usar, y los mineros van a estar interesados en obtener las comisiones, la recompensa de los bloques, que obviamente en el futuro van a ser solamente comisiones, pero además mantener la red segura con hash power, es decir, ser los más eficientes en hacerlo. Para esto obviamente van a tener que proveerse de espacio de almacenamiento. Es también un poco gracioso porque, por un lado, ya la minería hoy en día es una actividad altísimamente especializada, es decir, es muy difícil entrar uno como minero hobbyista, aunque hay algunas personas que intentan o pretenden decir que se puede, es decir, si hay algunas personas que lo pueden hacer rentable, bienvenido sea, pero en definitiva, y la tendencia de mercado es que sea una actividad cada vez más y más especializada. Sin embargo, no estamos poniendo un límite a la capacidad que cada nodo minero puede aportar a la red en términos de poder de cómputo. ¿Por qué le vamos a poner un límite a la capacidad de almacenamiento de los bloques? Si hay mineros que pueden aportar decenas de gigabytes hoy en día en espacio de almacenamiento para guardar transacciones, ¿por qué les vamos a impedir hacer eso si están en definitiva sirviendo al mercado? Y están en definitiva cumpliendo con las reglas de consenso de Bitcoin. Están básicamente mostrando que es posible llevar adelante un modelo de efectivo digital electrónico y que no requiera ningún tipo de intermediario. Porque obviamente, si nosotros limitamos el acceso a Bitcoin y tenemos un bloque cada vez más chico, porque ¿por qué no un mega? ¿Por qué no hacerlo de 500 kilobytes o de 200 kilobytes por bloque, digamos? Es decir, también ¿por qué no hacerlo de 2 megabytes? Es decir, ya la red se centralizaría con 2 megabytes, como el argumento económico que siempre aparece. 1 megabyte no se centraliza. 1.1 sí se centraliza. Sí. Está ahí, justo ese es el límite. Claro, es como bastante lógico.
Entonces, si no tiene sentido hacer eso, ¿por qué lo estamos permitiendo? Es decir, no tendría sentido querer limitar el espacio del el hash power. ¿Por qué tiene sentido para algunas personas querer limitar? Y es justamente porque aparece esta idea de que se centralizaría la red, pero no en el tema de los mineros. O sea, ellos no les importan los mineros. Ellos hablan de los nodos no mineros o de los nodos completos o de los nodos hobbyistas que son realmente. Es decir, gente que tiene en su casa una Raspberry Pi conectada a un internet doméstico, un internet hogareño. En algunos casos que no superan los 100 megabits por segundo de velocidad de descarga y de carga. Y que con eso pretenden mantener segura una red, una infraestructura. ¿Por qué? Porque simplemente tenés más copias de la cadena de bloques. Como ya vimos, no es necesario ni se mantiene la seguridad de la red mantener más copias de la cadena de bloques. Lo que importa es que haya más mineros, y para que haya más mineros los tenés que incentivar. Primero los incentivas con la recompensa, pero si querés que siga habiendo mineros en el futuro, para que la red siga siendo segura, tenés que hacer que haya más tarifas, es decir, más gente que haga transacciones. Si vos limitás el tamaño del bloque, lo que estás haciendo en definitiva es ponerle un cepo al crecimiento futuro, con lo cual la red, cuando deje de venir la recompensa del bloque y cuando los fees caigan, va a dejar de ser segura, es decir, los mineros se van a empezar a retirar a medida que les resulte cada vez menos rentable hacerlo. Entonces, por eso es importante mantener un tamaño de bloque que sea lo más flexible o completamente flexible posible, o que por lo menos cubra la demanda cómodamente. Sí, aparte está esto del soft limit, o sea, vos, el límite por protocolo no puede no haber y después los propios mineros ponen un límite, o sea, van levantando ellos su propio límite según el consenso de los mineros y las necesidades del momento va aumentando. Ese soft limit es como si fuese... Si vos como minero generás un bloque más grande de lo que el resto de mineros concuerda, digamos, probablemente estás generando un bloque medio al pedo y no te lo vayan a agarrar. Por eso hay un cierto límite, un soft limit que seleccionan los mineros, pero eso se va levantando. Lo importante es levantarlo por protocolo y después el propio mercado levanta el soft limit. O sea, en cuanto el minero ve que puede hacer bloques más grandes, simplemente hace bloques más grandes. Claro, esto es algo que es completamente configurable desde ya por software, básicamente. Sí. Es decir, el límite crudo de 1 megabyte puede ser eliminado completamente. Eso no significa que no va a existir un límite. Significa que el minero va a generar bloques tan grandes como sabe que el resto de la red va a poder aceptar. Entonces también ahí entra completamente el incentivo de mercado de hacerlo de la forma lo más eficiente posible. Es decir, va a administrar mucho mejor los recursos y va a administrar mucho mejor el espacio de almacenamiento y va a elegir mucho mejor las transacciones que incluyen los bloques. En definitiva, eso es lo que beneficia a la red. Y obviamente la protege. A diferencia de, por ejemplo, un nodo minero, el nodo hobbyista realmente no aporta poder de cómputo, por lo tanto no aporta seguridad a la red, ni aporta lo que ellos conocen como descentralización. Cabe aclarar que una cosa es algo descentralizado, pero tampoco es algo que se pueda medir, es decir, es un término que se utiliza para definir algo que no tiene un centro específico, pero no significa que la centralización sea mala ni que la descentralización sea buena. Lo que se refiere a esto es un término más de marketing. Es decir, no hablamos de o sea, cuando hablamos de Bitcoin no nos referimos a un dinero que sea solamente descentralizado. Nos interesa que sea peer-to-peer, es decir, de par a par. Nos interesa que sea trustless, en los cuales uno no tenga que confiar en un tercero para transmitir dinero. Entonces, la descentralización viene como consecuencia de esto. Hay una diferencia, no sé si querías hablar, Ian, por ahí un poco de la diferencia entre lo que es centralización o descentralización y lo que es trustless o tener confianza o no. Sí, primero quería marcar otro punto que se me vino justo a la cabeza. Sí. No sé si notan, pero cuando... Hay muchas contradicciones, ¿no? Pero dentro de los Bitcoin BTC Boys, ellos te dicen, no, tenemos la red más segura porque tiene mayor cantidad de hash power, comparando siempre con BCH, ¿no? Cuando tiene parece más alto, obviamente tiene más hash power, porque hay recompensa de bloque todavía. Te dicen, no, es la red más segura, pero bueno, al mismo tiempo no la puedes usar, ¿no? Porque es la red más segura que solamente procesa... Es la red más segura que solamente procesa 5 transacciones por segundo. Y en simultáneo te dicen,
O sea, si es la red más segura porque tiene más hash power, correcto, no es la red más segura porque tiene más cantidad de nodos. O sea, esta seguridad, que en realidad lo que te provee es resistencia a la censura, no tiene que ver con una cantidad de nodos o... O sea, si solamente habría nodos mineros, no necesariamente es centralizado. Al contrario, es igual de descentralizado que si hay 1 millón de nodos en Raspberries. No es una cuestión de cantidad, es una cuestión de poder de cómputo. O sea, por eso es que se descubren los bloques, el nonce del bloque, que también entra dentro de la cabecera, con poder de cómputo y no con cantidad de nodos en Raspberries. ¿Viste? Es que justamente, sí, Pero sí, no, es que lo importante de esto es que los pagos sean resistentes a la censura. sí, sí. O sea, no es necesario un nodo por persona como para que esto sea, ¿viste? Religiosamente algo que es sin sentido encima, ¿no? Pero No, totalmente. Y también, más allá de que también sea sin censura, que no tengas que utilizar un intermediario para poder hacerlo. Porque si uno se pasa a segundas capas para hacer pagos, por ejemplo, y en definitiva lo que está haciendo es, por ejemplo, en el caso de Lightning, directamente usas intermediarios. O sea, es una red que requiere de intermediarios para funcionar. Si utilizas Liquid, bueno, ni hablar, obviamente. Y ni siquiera mencionemos el caso de, por ejemplo, un exchange, que directamente todas las transacciones que uno hace internamente son autorizadas por esa empresa que ofrece ese servicio. Entonces, solamente podemos tener verdadera resistencia a la censura y verdaderas transacciones sin intermediarios en la cadena de bloques. ¿Por qué limitar el acceso a eso? Si ya sabemos, primero, que puede ser completamente escalable, porque los mineros pueden satisfacer la demanda y si no la pueden satisfacer, bueno, se encontrará un equilibrio, pero sería un equilibrio de mercado y que sería variable, es decir, sería flexible y crecería con obviamente la mejora tecnológica, la capacidad de inversión, los incentivos de mercado, el precio del activo, es decir, no es algo estático, no es algo fijo. Eso por un lado. Y además, queda protegido por este modelo de incentivos que, como ya sabemos, recompensa a los mineros más eficientes. Y que además de los cuales los usuarios se pueden beneficiar haciendo transacciones sin intermediarios, completamente de forma, digamos, directa, y utilizando una red que puede ser extremadamente segura, y sí, para todo tipo de pagos, pero todos los pagos hacen este tipo de... O sea, pagan tarifas de transacción. Entonces eso beneficia a los mineros. Todas las transacciones en definitiva son una negociación con el minero y el minero decide si aceptar esas tarifas o no. Y si un minero no las acepta, puede haber otro que tranquilamente las acepte. Entonces ahí está también la resistencia a la censura. Pero esta idea de que porque hay más nodos es más descentralizados, no es cierto. Porque un nodo que no aporta poder de cómputo básicamente no cuenta en la red. Y porque justamente Bitcoin fue diseñado desde el inicio para prevenir un ataque civil. Porque supongamos que no existiera el poder de cómputo o la prueba de trabajo para ponerse de acuerdo. Entonces, bueno, hacemos una votación entre los nodos para decir qué transacciones son válidas. Yo puedo rentar espacio en Amazon, por ejemplo, o en cualquier otra empresa, o incluso en mi domicilio ponerme varios nodos, y esos contarían un voto por nodo, lo cual no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, porque en definitiva están siendo operados por una misma empresa o por una misma persona. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que realmente lo único que cuenta para validar y para asegurar la red es la prueba de trabajo. Los nodos hobbyistas solamente sirven a los hobbyistas porque tienen un interés personal o privado en mantener ese historial de transacciones, pero no porque ayuda a la red. Si nosotros no tuviéramos nodos hobbyistas, la red no sería menos segura y nosotros no dejaríamos de poder validar transacciones. Y la red no dejaría de ser escalable, además. Con lo cual se pone de manifiesto, obviamente, esta idea tan difundida por los BTC Boys de todo el mundo tiene que tener un nodo, todo el mundo tiene que poder validar las transacciones, cuando ya sabemos que no hay incentivos de mercado para hacerlo y los usuarios no tienen interés muchas veces en ponerse a administrar nodos, sino que simplemente quieren hacer pagos sin intermediarios, que es obviamente el objetivo de Bitcoin. sí, exactamente. Inclusive, si los nodos hobbyistas fuesen realmente, o sea, fuesen algo indispensable para la blockchain, ¿por qué no reciben recompensa económica? O
sea, ¿por qué no hay un incentivo económico de la propia cadena para con los nodos hobbyistas? Como si la hay con los nodos mineros que ponen poder de cómputo. O sea, si no hay un incentivo es que no es necesario. O sea, obviamente lo podés tener, no pasa nada, pero no es necesario para la cadena, no es algo indispensable. Si no, también, ¿por qué Satoshi cuando... O sea, ¿por qué Satoshi cuando lanzó Bitcoin simplemente se bajaba la cadena sin confirmar? O sea, ¿o por qué todo después de Satoshi simplemente no se descargan la cadena de lo transaccionado ya, de lo ya confirmado y listo, en vez de dar poder de cómputo a cambio? Porque no hay incentivo económico. O sea, el incentivo económico era al minado, no al tener un nodo con lo que otro ya validó. Inclusive, a veces, lo que puede pasar es que puede ser peor. O sea, por ejemplo, sos un minero que, no sé, por alguna extraña razón, dependés de los nodos hobbyistas para que para que te lleguen las transacciones para que luego vos valides, ¿no? Para que te lleguen los bloques. Vos en realidad tu incentivo, o sea, vos no dependés de un nodo. O sea, vos como minero no dependés, ni querés depender de un nodo, de un pibe de 14 años de Angola, ¿se entiende? Que está con una calculadora, no sé, mirando las transacciones. O sea, no tiene ningún sentido, es una estupidez. Vos lo que tenés es vos, un nodo, súper rápido, porque sos el primer interesado en ser el primero en descubrir el bloque. Y para eso tenés que encontrar todas las transacciones y tenés que armar el bloque primero que nadie. O sea, tenés que descubrir el nonce de los bloques. O sea, tu incentivo como minero no es a depender. Porque ni siquiera es que hay un incentivo indirecto por parte de los mineros. Porque lo que te pueden también decir es, no, o sea, el minero recibe la recompensa de la blockchain. Pero después el minero mismo está incentivado a que haya nodos hobbyistas. No está incentivado a que haya nodos hobbyistas. Porque no quiere, digamos, andar esperando que otro le propague las transacciones. Prefiere él directamente tomar las transacciones y ya confirmar todo porque quiere ser el primero en descubrir el bloque y llevarse la recompensa. O sea, no hay un incentivo de ningún punto económico para los nodos hobbyistas. Totalmente. Incluso podemos pensarlo de la siguiente manera, ¿no? Porque uno podría decirnos, bueno, pero si no existen los nodos hobbyistas, o sea, si yo no tengo mi nodo, ¿cómo sé que un minero no va a meter una transacción inválida en un bloque? Y bueno, justamente son los otros mineros, que no son ese minero, los más incentivados en descubrir si el otro minero le está mandando un bloque inválido o no. Supongamos que yo soy un minero, ¿no? Y meto una transacción trucha. Básicamente una transacción inválida, ¿no? Que no cumple con las reglas de consenso. Lo que van a hacer los otros nodos es rechazar el bloque. ¿Por qué? Porque si yo no encontré el bloque, si mi bloque es inválido, ellos todavía pueden ganar la recompensa. Entonces están económicamente incentivados a detectar, entonces van a ser muy eficientes en que nadie haga trampa. Entonces así se mantiene la red segura. ¿Y qué hace el nodo hobbyista? Bueno, nada. Supongamos lo siguiente, ¿cómo se vota en la cadena de bloques? El poder de cómputo es el verdadero decisor, es el verdadero voto en la red. ¿Cómo vota un minero? Bueno, un minero vota afirmativamente por un bloque, es decir, lo aprueba cuando empieza a minar el siguiente bloque encima de ese bloque previo. Un minero lo rechaza, bueno, rechazando minar encima de ese bloque. Por ejemplo, un bloque inválido o un bloque, no sé, por lo que sea, está rechazando ese bloque. Ahora, ¿cómo vota un nodo hobbyista? Y nada, básicamente se forquea. Y el minero no se entera nunca, porque no tiene incentivos tampoco para ver lo que están haciendo los otros mineros. A ver, porque esto es obviamente una red, sí, pero no están todos viendo lo que hacen todos. El minero solamente va a estar preocupado en ver lo que hacen otros mineros. No le importa lo que hacen los nodos hobbyistas, no le importa si los nodos hobbyistas rechazan sus bloques, y no le importa porque ni siquiera se puede enterar, porque el nodo minero solamente manda información para los nodos hobbyistas. No la recibe, es decir, no recibe nuevos bloques, no recibe nuevas pruebas de trabajo. Entonces no tiene nada que validar de ellos, por lo tanto solamente manda información, manda los bloques que ya generó, pero nada más. Obviamente principalmente se los va a mandar a otros mineros y después si queda algún nodo se lo manda a algún nodo hobbyista, pero del otro lado no hay nada. Entonces
El minero, cuando genera un bloque inválido, se entera de que los otros nodos lo rechazan, porque los nodos que lo rechazan, los nodos mineros que lo rechazan, envían nuevos bloques que no corresponden con la cadena que él generó. Entonces ahí se entera de que generó un bloque inválido, por ejemplo, o que básicamente su ataque fue no exitoso. Pero un nodo minero jamás se va a enterar de que un nodo no minero lo está evitando, básicamente, o que está rechazando su bloque. El único afectado ahí, en todo caso, sería el nodo no minero porque se estaría forkeando. Es decir, este hobbyista estaría rechazando cambios en una red y, en definitiva, tendría que o atarse a lo que hace otro minero que considere honesto, o si toda la red cambia, bueno, básicamente va a quedar varado por siempre porque como no genera nuevas transacciones, o digo, no genera nuevos bloques, entonces básicamente queda como estancado en una red en la cual ya no se pueden hacer transacciones. Sí, exactamente. Inclusive hemos llegado a escuchar que, tonterías maximalistas, ¿no? Que para que una transacción esté 100% confirmada, se necesita que todos los nodos mineros o no mineros la hayan confirmado. Una tontería total. Primero que existe el 51%, o sea, si se necesitara el 100% no existiría el ataque del 51%, ya sería el ataque del 100%, digamos. O sea, que estás como evadiendo esto. Claro, exactamente, si no sería el ataque del 100%, también el ataque del 51%. Pero primero que los nodos no mineros, nada, no pueden hacer nada, ¿no? O sea, ya los descartamos. Y después, la cadena correcta es la cadena más larga. No la cadena, o sea, esa es la que va a tener, si querés, la sincronización total. Y aparte, una vez que ya está confirmado, por eso está la confirmación, una vez que ya está hecho el bloque y confirmado, o sea, una vez que descubrió el nonce, lo metió en la blockchain y el resto van confirmando, ya está. O sea, no hace falta que tengan la sincronización de todos los nodos. No vamos a estar todos esperando al pibe de Angola que actualice, ¿viste? Que prenda la compu y actualice para estar tranquilos de que la transacción está confirmada. Para algo están los mineros. Para algo está el 51%. Y para algo está que es un minero el que descubre y no todos un pedacito. ¿Se entiende? O sea, no es que todos los mineros descubren un pedacito. Sí, hay pools, obviamente. Pero no es que todos los mineros descubren un pedacito y se llevan una parte igual y sincronizan en simultáneo. No, acá el primero que agarra, mete, se lleva la recompensa. Y el resto le tienen que dar el ok porque si no, no pueden descubrir el próximo. O sea, No, incluso todo lo contrario. No es necesariamente algo en lo que uno se tenga que sincronizar porque Bitcoin funciona hasta como una red asincrónica. Es decir, los participantes, o sea, como lo describe el white paper, los participantes de la red, es decir, los mineros, pueden entrar y salir. Supongamos que un minero deja de ser rentable por unos meses, se va y después vuelve a entrar. Lo que puede hacer es seguir la cadena más larga, es decir, para saber lo que pasó en el tiempo en el cual no estuvo validando bloques, básicamente, ni generando nueva prueba de trabajo. Con lo cual, no es necesariamente cierto esto de que tiene que haber una completa sincronización. Es decir, sí, obviamente hay un consenso sobre cuál es el bloque génesis y cuáles son los bloques a los cuales sigue. Pero también en caso, digamos, de que haya alguna diferencia de opiniones, ya sea, no sé, una cuestión, digamos, más ideológica o incluso de querer cambiar el algoritmo y demás, bueno, eso también generan forks y obviamente ahí está también el poder verdadero del usuario en el cual básicamente elige con qué moneda hacer transacciones. Pero es falso esto de que se necesitan que todos los nodos estén sincronizados, que todos los hayan aceptado, porque en definitiva uno no puede ni siquiera saber cuál es el auténtico tamaño de la red. Y como es algo completamente dinámico, es algo que depende solamente de las fuerzas del mercado, o debería depender solamente de las fuerzas del mercado, tampoco es posible saber cuál sería el tamaño correcto de la red, ni qué tantos bloques, ni qué tanto debería ser el tamaño del bloque, ni cuántos nodos tendría que haber, ni qué tan centralizado o descentralizado es, sino que lo que hace falta es que los mineros estén lo suficientemente incentivados como para mantenerse honestos, para mantener la prueba de trabajo de forma estable, para incluir la mayor cantidad de transacciones posibles y además para validar que otros mineros no estén haciendo trampa, porque entonces podrían básicamente
primero que un minero no va a validar la trampa de otro y segundo que están atentos porque obviamente ellos prefieren quedarse con la recompensa a que se la quede otro minero. Entonces, todas estas cuestiones, todos estos mecanismos son parte del sistema de incentivos que creó Satoshi Nakamoto, que está detallado en el white paper y que obviamente demuestran que hasta cierto punto BTC está desviado, pero desde la base, desde lo fundamental, en el sistema económico de incentivos y que obviamente preocupan porque manifiesta que a largo plazo no es una red viable y que solamente podemos tener una verdadera economía completamente libre y sin intermediarios si nosotros seguimos la visión correcta y el plan descrito en el sistema de incentivos y en el white paper diseñados por Satoshi. Exactamente. También otra cosa que hemos escuchado es una distinción entre nodos completos e incompletos. O sea, los nodos podados y los nodos no podados, si queremos. Bueno, es una tontería total. Porque si el nodo está podado, o sea, si está bien podado, no necesita todo lo anterior. Es como, en realidad la distinción sería entre el nodo podado, que tiene lo necesario para que todo funcione sin perder seguridad, y el nodo que guardó todo, básicamente. Pero, o sea, guardó lo innecesario también para que la red funcione. Si hay una moneda que ya está completada hace 500 bloques, no hace falta guardar los 500 bloques la moneda. Ya podés podarlo directamente. Y no pierde seguridad en ningún sentido. Porque ya está gastada. O sea, está en otro lado ya la moneda, pudiendo ser gastada como no gastada. Como antes ya estaba gastada, ya está, no hace falta tenerlo. Es como guardar cosas de más en algún punto. Incluso el minero podría ahorrar ancho de banda o internet básicamente, que es un recurso, haciendo la descarga inicial de una cadena de bloques ya podada, cuando ya sabe perfectamente que el resto de los mineros están manteniendo la red segura. Él puede descargar una versión podada de la cadena de bloques con el historial de transacciones podado y por lo tanto sabe que va a mantener la información justa para poder validar los bloques subsiguientes. Entonces no es necesario hacer esta distinción entre nodos completos e incompletos como algo malo, sino que al contrario. Estamos hablando de que hay nodos que buscan ser más eficientes, que buscan privilegiar el espacio de almacenamiento para poder meter más transacciones después. Entonces es una forma también de verlo como algo que está beneficiando a la red. Esto obviamente en el caso en los cuales las transacciones sean de varios teras, ¿no? Los bloques pueden llegar a ser de varios teras. Pero ya para que nos hagamos una idea, con 1 GB de bloque, que no es tanto, o sea, no es mucho. Una red, hoy estaba haciendo la cuenta, creo que hoy ayer estaba haciendo la cuenta, y me daba que con una conexión de 1 gigabit por segundo, se puede descargar en 8 segundos un bloque de 1 GB, y ese bloque tendría 6.666 transacciones por segundo. Es decir, tendría 400 millones de transacciones adentro. ¿Te imaginas el precio de un activo que tendrían el precio de un activo que tiene esa cantidad de transacciones por segundo? Y no solamente eso, sino que además el agregado de tarifas, lo que representa, o sea, el premio que representa para un minero, o sea, no van a estar incentivados a mejorar el espacio en disco, mejorar los ASICs, buscar ser más eficientes energéticamente. Es decir, es como que esta gente no solamente rechaza el programa de Bitcoin, el programa original, sino que además rechaza los incentivos de mercado, que eso incluso es hasta más grave, porque obviamente está desconociendo completamente la teoría económica válida, que dice que vos no podés prever cuál va a ser la cantidad exacta de un activo en determinado momento para una economía, sino que vos tenés que dejar que eso se decida de forma natural y espontánea. Si no, estás imponiendo y generando una imposición al resto de los participantes. Sí, totalmente. Otro, por ejemplo, argumento que escuchamos es los nodos podados no pueden, o sea, si en algún momento por alguna razón rarísimo, o sea, el nodo podado minero simplemente tiene que validar transacciones, en términos generales. Si necesita una transacción previa, exactamente qué pasó en una transacción de hace 5 años guardada ya hace 8000 bloques, no necesita,
O sea, si te pasa una versión fake, digamos, si vos la pedís y te pasa una versión fake, por el árbol de Merkel te vas a dar cuenta si es así o no. Si no lo es, ya simplemente sabes que es fake, o sea, pedís otra versión. Eh, pero en realidad vos no necesitas para que esto funcione. ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Qué moneda fue a dónde hace 13 años? No. O sea, ¿qué moneda ya gastada hace 13 años fue a qué lugar? No hace falta. Eh, Simplemente necesitas las no gastadas, que esas son las que te importan, porque son las que pueden ser enviadas. El resto ya fueron enviadas, por así decir. Son las únicas monedas que se podrían mover, las ya gastadas. Perdón, las sin gastar. Las ya gastadas son monedas que no se pueden mover porque ya están gastadas. Entonces, la verdad que esto de que te pueden mentir con la versión de la blockchain cuando la pedí es una tontería porque lo ves en el árbol de Merkel, o sea, te das cuenta si es un hash distinto, si es el código del hash distinto, ya está, indudablemente te está pasando, te está boludeando el muchacho. Entonces, descartalo, cancelalo, cortá tu canal con él, lo que quieras. No recibas nada de él. Pero vos en tu funcionamiento, el minero no necesita eso. Eso es, no sé, si el minero hizo una transacción hace 5 años y no se acuerda a qué dirección la mandó y tiene que andar buscando, pero no tiene más que utilidad de eso. Es como si fuese una biblioteca, digamos, no sé, antigua de algo que no se necesita más, ¿me entendés? Lo vas a buscar por curiosidad, pero no porque realmente lo necesitas para que funcione lo que vos haces a hoy. Claro, es decir, entonces básicamente los mineros no tienen interés económico en mantener todo el historial de transacciones, pero además no necesitan nodos ajenos, porque un nodo minero no valida transacciones ya gastadas, sino que valida las transacciones que se están gastando. Justamente esa es la tarea del minero. O sea, no le estás pagando una comisión para que te garantice que las transacciones pasadas están todas bien. No, vos le estás pagando al minero para que incluya tu transacción en el bloque, para que registre tu gasto, básicamente. Que eso se lo pagas con el fee. Y el fee es el precio que uno le paga al minero por el servicio. Y el fee se determina en una negociación con el minero. Es decir, si al minero no le gusta el fee o si vos está pagando menos de lo que se propone, bueno, el minero rechazará incluir tu transacción, pero puede haber otro minero que lo acepte. En cambio, con otras soluciones, muchas veces no existe esa alternativa. Y además, imagínate, hoy en día, si supongamos que queremos utilizar una red como BTC que está completamente congestionada por momentos, ese fee incluso podría ser hasta mucho más caro. De hecho, va a ser mucho más caro. ¿Y cuánta gente podría utilizar, aunque sea, no sé, para mandar BTC a segundas capas? Con lo cual, a ver, estamos hablando de que trastocamos el sistema de incentivos, ignoramos completamente lo que dice el white paper sobre la cuestión de los nodos y cómo deben operar. Ignoramos la sección 7, la sección que habla de las billeteras de verificación simplificada de pagos. O sea, eso no nos conviene. Y además, tratamos de mantener una red segura que pueden usar 5 tipos, porque son los tipos más millonarios del mundo y pagan esas tarifas, o al contrario, no va a ser la red más segura de nada, porque no va a haber operaciones sobre esa red, es decir, no va a haber transacciones y por lo tanto los mineros cuando dejen de recibir el subsidio del bloque van a dejar de minar esa cadena. ¿Y qué va a pasar cuando no haya mineros? Por más nodos que haya, o sea, por más que queden 70.000 nodos de BTC, si no queda ningún minero que esté minando esa cadena, y esos 70.000 nodos básicamente quedan en el limbo con un historial de cadena de bloques que no les sirve para nada porque ya no se pueden hacer más transacciones. Porque no hay mineros que estén incentivados a seguir generando nuevos bloques para mantener la blockchain viva. Es un tema, porque obviamente esto, si en algún momento pasa, un montón de gente se va a ver perjudicada. Así que no me vengan con el argumento de no, pero actualmente el mercado prefiere una versión sobre la otra. Sí, tranquilamente, o sea, el Ponzi de Bernie Madoff, ¿cuánto tiempo duró? Años, y cayeron las personas más ricas del mundo. No tiene nada que ver, no es una cuestión de números, es una cuestión técnica, es una cuestión de entender el modelo de fondo. Si uno sigue apoyando una versión incorrecta, al final la va a terminar pagando, o tarde o temprano, porque de acá hasta que pase eso no vas a hacer nunca transacciones sin intermediarios porque prácticamente lo vas a usar para atesoramiento y nada más. Pero en el futuro te puede pasar que te quedas colgado en una cadena de bloques que no usa nadie, que no tiene mineros que la aseguren. Entonces, ni siquiera mineros que generen nuevos bloques. Entonces, también es una cuestión de pensar a futuro y por eso es que es tan importante entender
que Bitcoin sí escala y cuál es el modelo original y por qué ese modelo original es el único que posibilita que con esta tecnología se pueda abastecer una demanda creciente cada vez más de transacciones libres, sin intermediarios y que no requieran de un tercero para ser validadas. Así que, bueno, ¿vos tenés algo más, Ley, que decir o cerramos? No, de mi parte creo que está todo bien. Así que, bueno, esperemos que les haya gustado este último podcast que estamos lanzando. Si tienen más consultas, si tienen más argumentos o argumentos que hayan escuchado, pásanoslo y en el próximo los podemos tomar como algún punto aparte, aunque no sea el tópico del próximo podcast, pero podemos tocarlo si es que tienen alguna duda en específico, como una sección aparte de respuesta. Así que bueno, muchísimas gracias, Leo, por estar acá y por habernos explicado toda la parte técnica que a veces es muy complicada, sobre todo cuando es con audio, pero entendemos que la idea general quedó entendida. Sí, totalmente. Incluso, a ver, más allá, supongamos que hayan quedado cosas sueltas, obviamente invitamos a, como dijo Ian recién, volver a mandarnos las consultas, nosotros lo vamos a estar escuchando y tomamos todo lo que nos dicen para tratar de armar estos episodios. Obviamente apuntamos siempre a lo que creemos que va a ser mejor para poder, bueno, tocar los temas que a la gente le interesan, pero si algo no quedó claro se repite y si no, obviamente también se puede buscar. Yo creo que es importante siempre recordar que no es solamente una cuestión tecnológica, sino también una cuestión filosófica. Hagan su propia investigación sobre estas cosas, o sea, no se queden con una sola opinión. No estaría bien que se queden solamente con nuestra opinión, así como no estaría bien que se queden con la opinión de un Maxi de BTC en Twitter. Se puede investigar estas cosas, están completamente disponibles y no es un conocimiento que requiera una especialización técnica. Muchas veces, ya con entender los bloques básicos de cómo se arman las cosas, uno llega a captar la idea y eso completamente sin necesitar de una formación técnica. Así que, bueno, quedamos a la espera de sus comentarios, sus consultas o lo que quieran hacernos llegar y nos estaremos viendo en una nueva emisión del podcast. Chao, muchas gracias.